Y esto es importante, digamos, eventos como la CAE son eventos bastante importantes de reflexión y de, digamos, establecer cuáles deberían ser las principales pautas a seguir por los principales líderes empresariales en nuestro país. El día de hoy tenemos, como lo hemos comentado al principio del programa, al señor Jorge García, él es presidente de PYME-ADEX, y vamos a hablar un poco sobre el impulso que se le debe hacer a las pymes para lograr su internacionalización. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Gracias por la invitación, y aquí nosotros muy contentos en realidad porque acabamos de concluir nuestra 10ª Convención Nacional de las Pymes con visión exportadora. Pero hay un tema ahí que me gustaría, con el que me gustaría empezar la entrevista. La visión exportadora, que es la visión que todo el mundo, de la cual todo el mundo habla, hay que tratar de sacar nuestros productos afuera, es una visión. Y otra visión que es más potente todavía es justamente la visión que ustedes están tratando de impulsar, que es la visión de internacionalizar a las pymes. Me gustaría primero que nos explicara cuál es la diferencia entre una pyme exportadora y una pyme que se internacionaliza. Bien, en realidad no hay mucha diferencia, ¿no? Nosotros siempre decimos y ponemos de ejemplo de que las pymes, para que lleguen a ser, estén globalizadas, estén en el mercado internacional, esto pasa por un proceso en realidad, ¿no? No es el hecho que creamos nuestra empresa y mañana estamos exportando, ¿no? Hay todo un proceso en el cual hay que hacer un desarrollo de gestión empresarial, hay que tener su portafolio de productos, hay que tener un desarrollo de productos, hay que trabajar con valor agregado del producto, sobre todo el mercado de destino donde uno piensa exportar, ¿no es cierto? Trabajar un tema de fortalecimiento de capacidades, pero lo que le estoy comentando es el trabajo hacia el interior de la propia empresa, ¿no? Pero las pymes por sí solas no somos capaces, ¿no?, de salir, ¿no es cierto?, hacia mercados exteriores, ¿no? Lo que sí necesitamos nosotros es del apoyo del gobierno justamente para apalancar esta posibilidad de lo que es la internacionalización de las pymes, ¿no? Eso quiere decir que básicamente la diferencia entre ser una pyme exportadora y una internacionalizada, digamos, es que en la primera fase la pyme está sacando el producto a un mercado y en la segunda fase la pyme ya viaja al mercado donde está su comprador y se instala con oficinas y probablemente con toda una serie de procesos logísticos para atender a su cliente en el mercado de destino. Exacto, ¿no? Entonces, pero como le decía al comienzo, digamos, este es un proceso, ¿no? Pero dentro de este proceso, ¿no?, necesitamos nosotros el apoyo del gobierno, ¿no?, sobre todo en dos aspectos fundamentales. El primero, que es el tema de lo que es la parte financiera, ¿no? Hoy en día el problema no es el acceso al mercado financiero, hoy en día es el costo del dinero, ¿no es cierto?, para las pymes. Hablamos hoy en día que la banca comercial está entre alrededor del 60, 70 y en algunos casos hasta el 80% del costo del dinero, ¿no es cierto?, anual. Y eso ya es una limitante para el crecimiento y el desarrollo de las pymes, ¿no? Aunque sabemos también que en los últimos años parte de lo que ha sucedido es que por un tema de competencia, por ejemplo, la tasa para la microempresa, que es la forma que lo define la Superintendencia de Banca y Seguro, está alrededor del 35-38% de tasa efectiva anual en soles. Y definitivamente, pues hay tasas bastante altas en promedio en el mercado y hay un poco de todo. Pero, digamos, capital, ahora hay un exceso de liquidez en el sistema, ¿no? Es decir, sabemos que los bancos ahora más bien, la gente quiere saber dónde invierte y dónde mete su plata. Hay bastante ahorro, inclusive de personas naturales que terminan colocándose en un depósito en un banco y el banco necesita saber en dónde va a colocar. Y por eso es que hay una expansión también de la cantidad de colocaciones que han habido, por ejemplo, en el último año, ¿no? Alrededor del 16-17% de más colocaciones o más préstamos que antes, ¿no? Eso es correcto, por eso que le decía, el tema no es el acceso al financiamiento, ¿no? El problema es el costo del dinero que todavía tiene, que sigue siendo alto si lo comparamos como promedio de la región todavía, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros invocamos, por ejemplo, a las autoridades pertinentes y le decimos por qué el Banco de la Nación no entran como un actor activo para el tema de financiamiento de los proyectos de las pymes. Sobre todo por un aspecto fundamental del Banco de la Nación, que no lo tiene la banca comercial. Porque las pymes no solamente son de Lima, las pymes están en el interior del país. El 60% de los productos que se exporta de las pymes salen del interior del país, ¿no? Entonces la gran pregunta es,
¿Qué hacemos con ese emprendedor o con ese empresario de las pymes que está en el interior del país y que no existe la banca comercial, ¿no? Pero sin embargo sí existe un Banco de la Nación? Entonces, esa es una forma también de poderlos apoyar, ¿no es cierto?, en términos de cobertura a nivel nacional, como hablo yo, en el tema de lo que es el Banco de la Nación. Sí. Y de otro lado, ¿no?, que es importante que entre a competir con la banca comercial, porque es una manera de democratizar también las tasas de interés, ¿no? Lo que sucede es que hoy en día los bancos están más o menos parecidos en temas de tasas de interés, dependiendo de algunos que están un poco, obviamente, más altos que otros. Pero estamos segurísimos, y que la experiencia lo ha demostrado en países de la región, que cuando entra la banca estatal, ¿no es cierto?, las tasas de interés caen dramáticamente, ¿no? Y entonces, por eso que insistimos nosotros en esta propuesta de que el Banco de la Nación tiene que ser un actor fundamental, ¿no?, en el apoyo financiero hacia las pymes. Ahí yo sí, digamos, muestro un poco de preocupación por un tema bastante sencillo, bastante básico, que es que el dinero del Banco de la Nación, digamos, si es que el Banco de la Nación coloca préstamos, ¿de dónde vienen? Es decir, ¿de dónde va a venir el dinero del Banco de la Nación? Va a venir básicamente del propio gobierno, que es plata finalmente de todos los peruanos y toda la gente que tributa, ¿no? Y el problema es que la mortandad que hay en el país de empresas que abren, digamos, es bastante alta. Sabemos que, digamos, creo que solamente menos del 30%, si no me equivoco, del 20% logran superar la barrera de los 3 años de vida, con lo cual, digamos, financiar pequeñas empresas es, digamos, un negocio por demás riesgoso, con lo cual ese riesgo se trasladaría directamente a el Banco de la Nación en este caso, y por lo tanto a toda la gente que tributa y cuyo dinero, una porción de dinero está ahí. Pero hay algo que sí es importante y que creo que en algún momento también he escuchado decir de Alex, que es el hecho de que el capital de riesgo, generalmente en los mercados desarrollados, suele venir más del mercado de capitales que del sistema financiero. Y el mercado de capitales está poco desarrollado o no tan desarrollado como quisiéramos en el país. Entonces ahí, por ejemplo, sí el Estado podría hacer una función de promoción muy agresiva, por ejemplo, del mercado de capitales, para que gente que tiene excedentes de ahorro pueda meterlos en instrumentos, digamos, en vehículos de inversión, para que estos vehículos de inversión puedan finalmente tomar mayor riesgo que el que tomaría un banco, porque parte del problema es ese, porque el banco tiene, digamos, no puede asumir tanto riesgo porque es depósito del público igual, pero si yo digo, ¿sabes qué? No me interesa, es decir, yo sí quiero, como, digamos, persona de Lima, quiero invertir en Iquitos o en Tacna, y que vaya mi dinero también a algo de riesgo para que se vaya a financiar estas empresas. El banco no lo va a hacer, pero sí lo puede hacer el mercado de capitales. Yo creo que ahí es un elemento mucho más potente el desarrollo, por ejemplo, de todas las empresas tecnológicas en Estados Unidos hecho a través del mercado de capitales, de fondos de riesgo, de private equity, de venture capital, ¿no? Yo creo que eso podría ser mucho más potente en el tema de financiar, sobre todo proyectos, ¿no?, más que empresas andando. Coincido contigo en ese aspecto, ¿no?, el tema de proyectos. Pero en el tema de empresas, ¿no?, obviamente estas se tienen que trabajar con unos criterios de inclusión. Obviamente, ¿no? Las empresas que nacen probablemente no vayan a aplicar a estos, pero las empresas que ya están exportando, las empresas que ya tienen una historia, ¿no?, en el tema de las exportaciones, en el tema de lo que es manejo de clientes, manejo de proveedores, que están consolidados en un mercado de destino. Entonces, ¿por qué no trabajar con ellas? ¿No es cierto? Porque esa es la parte... es uno de los aspectos que limitan el desarrollo, ¿no? Había un seguro para las empresas exportadoras que se amplió, entiendo. Así es. ¿Eso ayuda? ¿Cuál es el mecanismo y si ayuda o no finalmente a las empresas? No, esa es una herramienta potente en realidad para nosotros, por el tema de evitar cualquier problema que se nos pueda presentar, o más que evitarlo, suplirlo. En todo caso, si es que tenemos un problema con un cliente de destino, ¿no? Y eso está muy bien, la verdad. Pero lo que sí nosotros insistimos es en este aspecto, como le digo, del tema de lo que es el apoyo del Banco de la Nación. Nosotros sabemos que es la plata de los contribuyentes, pero tenemos ejemplos, el Banco Agrario, por ejemplo, que insistentemente en otros gobiernos han continuado con el tema del apoyo, ¿no es cierto?, también a los pequeños agricultores, ¿no? Entonces, hay ejemplos en realidad. Aunque en el Banco Agrario igual nuevamente se va hacia el mercado de capitales, que es mucho más transparente, más claro. La plata va a ser... El financiamiento que se necesita para las pymes es de largo plazo. El problema es que financiar una pyme por 6 meses
o por un año no necesariamente es bueno, pues probablemente lo que se necesita es inversión de mediano y de largo plazo para que las pymes puedan tener fuerza financiera para seguir subsistiendo. Vamos a regresar con el tema en la siguiente parte de Punto Económico, hablando un poquito más sobre la necesidad que tienen las pymes para efectivamente lograr este impulso exportador que es tan necesario en nuestro país. Volvemos. De vuelta en Punto Económico hablando sobre las pymes exportadoras y me gustaría saber cuál es la conclusión que han sacado de este décima Convención Nacional de Pymes con Visión Exportadora. Las principales conclusiones, ¿cuáles son? Sí, bueno, lo primero es que se necesita en realidad que las pymes se formalicen, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, así es uno de los grandes problemas, uno de los retos que hay en realidad. Todavía el nivel de informalidad es muy alto en el tema de las pymes, ¿no? Entonces, hoy en día hemos tenido expositores de la talla de Jorge González Izquierdo, de Nano Guerra García, en la cual han comentado los beneficios que trae el hecho de la formalización, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, dentro de esta nueva coyuntura internacional, ¿no es cierto?, de crisis en Europa, crisis en Estados Unidos, es ver la posibilidad de otros mercados emergentes, ¿no?, más pequeños, con menos problemas, pero con una tendencia al crecimiento, digamos, ¿no? Entonces, cómo aplicar esos mercados, cómo hacer los análisis respectivos, qué tipo de productos son los que están demandando, qué precios son los que pagan, ¿no?, cuáles son sus sistemas de manejo en lo que se refiere a los pagos, ¿no?, qué tanta seguridad hay para vender este tipo de clientes, en fin, los diferentes herramientas e instrumentos, ¿no?, que se tienen para poder atender a estos mercados emergentes. Y finalmente, un aspecto fundamental que son las herramientas tecnológicas, ¿no?, las diferentes plataformas tecnológicas que hoy en día existen para poder internacionalizar a las empresas, ¿no? Esto ha ayudado tremendamente porque, si bien es cierto, antes uno tenía que viajar o salir, consecuencia de grandes inversiones, para el tema de ir a una misión comercial, a una rueda de negocios, hoy en día el tema de las plataformas tecnológicas ayudan tremendamente, digamos, a acortar tiempos, ahorrar costos, ¿no es cierto? Podrías tener una videoconferencia con tu contraparte, estás en tu misma oficina, ¿no?, y no pasa nada. Y muestras tus productos, ¿no es cierto? Hablas de las bondades, las características de tus productos, las condiciones, ¿no es cierto? Cantidad de producción que puedes atender, fecha de entrega, en fin. Y esa es una debilidad que reconocemos en el tema de las pymes. Entonces, hemos tenido expositores, por ejemplo, de Aladi, ¿no es cierto?, que han venido a hablar justamente de estas plataformas tecnológicas. Hemos traído un expositor de la Argentina, de una empresa que es RGX, que se encarga de hacer asesorías a empresas en plataformas tecnológicas para un tema de la internacionalización de las empresas, ¿no? Y, nuevamente, los beneficios que traen esto y, sobre todo, la reducción de costos que hay, ¿no?, desarrollando y trabajando en estas plataformas tecnológicas, ¿no? Finalmente, las conclusiones que hemos sacado ahora en la convención es, primero, ¿no?, el beneficio de lo que es formalizarse, ¿no es cierto? Segundo, el de aplicar herramientas tecnológicas, ¿no?, que nos permitan internacionalizar a las empresas, ¿no es cierto? Y tercero, es que el hecho de que exista crisis en un mercado, en una región, bueno, hay que tener la mirada también para otros mercados emergentes tan atractivos posiblemente como aquellos que tenemos ahora en crisis, como Estados Unidos o la misma Europa. Y ahí ha tenido un papel interesante. Recuerdo, por ejemplo, hace algunos meses que sacaron información en el mercado textil, ¿no?, para cómo estaba el mercado textil en Colombia, por ejemplo, ¿no?, para la gente que está en este sector y que podría tener, en lugar de exportar polos, ¿no?, de algodón que se iba a Estados Unidos como principal mercado, el mercado donde la gente generalmente quería llegar, pues Colombia podría ser un muy buen mercado para eso. Sí, totalmente. Venezuela también. Hoy en día los resultados de lo que se exporta a Venezuela es impresionante, ¿no? Es un mercado que se ha recuperado bastante bien y está supliendo justamente esas situaciones que hemos tenido o que tenemos todavía con los Estados Unidos, ¿no? Pero lo importante de esto, te digo, de esta convención que hemos tenido también, que hemos tenido la presencia de autoridades del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, del Ministerio de la Producción,
¿no? Hemos tenido también past president, autoridades en general, y directivos de ADEX, en la cual este segmento de mercado, que son las pymes, en términos generales, que aproximadamente en el país hay 3,5, 3,6 millones de pymes, ¿no? Estas representan o aportan el 40% al PBI, ¿no? Pero no solamente aportan el 40% al PBI, sino de que aportan con el 53% de generación de empleo, ¿no? Entonces, es tremendamente estratégico realmente que el Estado apoye realmente este sector, ¿no? Como lo hacen otros países. Nosotros poníamos en la mañana un ejemplo de lo que sucede ahora en Europa, ¿no? En Europa no es tan diferente el tejido empresarial, ¿no? El 90% aproximadamente de las empresas en Europa son pymes, ¿no? Y estamos escuchando autoridades, gobierno alemán, gobierno español, gobierno francés, en la cual dicen, cuidado, miremos a nuestras pymes y si necesitan apoyo, les daremos el apoyo suficiente porque son el sostén de nuestras economías, ¿no? Porque no solamente es un tema de crisis económica, sino es un tema también social, ¿no? O sea, la cantidad de desempleados que pueden haber si es que no se protege ese segmento de mercado es tremendamente importante. Ahora, pero el apoyo digamos, que sobre todo del lado estatal yo lo veo, digamos, es importante el apoyo sobre todo en oportunidades, ¿no? Es decir, que finalmente las pymes tengan oportunidades. Una pyme, por ejemplo, tiene un muy buen producto de cacao en la selva. El hecho de que no haya una carretera ya digamos, va muerta porque no puede sacar el producto. Si es que hay una pyme que tiene un excelente producto de repente en la costa norte, en alguna provincia, digamos, que esté lejos de la capital, en la costa norte, y no tiene internet, por ejemplo, entonces va muerta también, porque no puede comunicar, no va a poder comunicarse, o el costo de transacción, digamos, el costo para comunicarse directamente con algún potencial cliente va a ser demasiado alto. Es decir, todo el tema de infraestructura es un tema importante para que las pymes, sobre todo, como bien dicen, en el interior del país se puedan desarrollar. Totalmente de acuerdo. Pero hay otro tema que tiene que ver con el tema de apoyo también, que tiene que ver con la información, la calidad de la información. He conocido, digamos, gente que está interesada en entrar en diferentes productos para exportar, desde artesanía, temas de fruta, etcétera. Y una de las preguntas básicas es, ¿en dónde encuentro información, por ejemplo, sobre el mercado objetivo? Se me ocurre exportar, qué sé yo, a Eslovenia o a, qué sé yo, digamos, a mercados que no son tan conocidos, porque sé que existe, pues, un consumo habitual, o por ejemplo, con el ASPA la vez pasada, los países árabes, ¿no? ¿Y esa información en dónde la pueden encontrar? ¿Pyme ADEX ayuda en ese esquema? Bueno, desde Pyme ADEX nosotros manejamos información a través de programas como Data Trade, ¿no? En la cual tenemos información de los diferentes mercados, qué cosa demandan los mercados, a qué precios, ¿no? Demandan los mercados, los volúmenes, ¿no? Que se compra o que se venden en esos mercados, ¿no? Pero a través de ADEX y en particular de Pyme ADEX. Pero también en el sector público también hay información, en el Ministerio de la Producción, en el Ministerio de Comercio Exterior, ¿no? También hay información en realidad valiosa en relación a lo que es este mercado. Y hablando justamente de mercados, precisamente ahora el viceministro de Comercio Exterior que estuvo con nosotros, pues decía que el compromiso que tienen ellos, ¿no? Para con este sector, justamente en el tema de lo que es la búsqueda de mercados, ¿no? El acompañamiento, digamos, hacia el tema de lo que es las pymes. Las oficinas comerciales ahí son Exacto. claves. Entonces, ahí entra pues el tema de que creo que había una decisión estratégica importantísima en que los agregados comerciales dependan de comercio exterior ahora, ¿no? De tal manera de que se va a poder articular, ¿no? Mucho mejor las actividades que coadyuven en realidad a la internacionalización, ¿no es cierto?, de las empresas, ya sea del sector agroindustrial, cerámica, joyería, confecciones, en fin. ¿Por qué decimos esto? Porque el Ministerio de Comercio Exterior maneja la política y las estrategias de desarrollo de mercados, ¿no? Entonces, estamos viendo la cantidad de TLC que se suscriben y se van a seguir suscribiendo, ¿no? Con un criterio estratégico, ¿no es cierto? Cantidad de población que hay, el ingreso per cápita que hay en los países, las tendencias hacia qué sectores de los países de destino comienzan a crecer. Y entonces eso es lo que hace atractivo ahora, ¿no es cierto? Y creo que cada vez esto va a ir mejorando como parte de un proceso dentro de lo que es el Ministerio de Comercio Exterior, porque
insistimos nosotros de que ha sido una de las mejores estrategias realmente que nuestros agregados comerciales dependan ahora del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Ahora, la idea es que hagan el trabajo que se debería hacer también, ¿no? En Es decir, eso estamos y eso, confiando. sí, bueno, todos confiamos en eso, ¿no? Porque hay algo que a las empresas, sobre todo a las pymes, les hace falta bastante, que es inteligencia comercial. Que en otros países tú abres una empresa y el área de inteligencia comercial es muy potente, porque la inteligencia comercial el área de inteligencia comercial dentro de una empresa, generalmente es extranjeras, y están viendo más o menos cuál es la tendencia, por dónde va a ir el mercado, cuáles son los precios, quiénes son mis potenciales competidores que ahora no lo son, pero lo pueden ser en el futuro, cuáles son los potenciales clientes, ¿no? Cuáles son los productos que podrían desarrollarse próximamente. Y eso es algo que falta, ¿no? Estamos todavía, digamos, un poquito en pañales, necesitamos ser mucho más potentes en eso, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y el tema de lo que es inteligencia comercial, que como servicio se da desde ADEX también, ¿no? Estas informaciones, en realidad, que nosotros alcanzamos, como repito, como parte del servicio que ofrece ADEX hacia las empresas que tienen intenciones de exportar y en diferentes sectores, ¿no? Que es parte del compromiso también de ADEX para con los exportadores, ¿no? Entonces, si no tenemos información, es muy difícil poder, en realidad, exportar o establecer cualquier negocio en un mercado, ¿no? Y justamente ahí los agregados comerciales Entonces, tienen una labor fundamental, porque están en el mercado de destino y pueden encontrar toda la información a la mano. Así es, ¿no? Y sobre todo que algo que es muy importante, ¿no es cierto? El tema de que las empresas, en particular las pymes, que salen a rueda de negocios o salen a misiones comerciales, ¿no es cierto? Los agregados comerciales están también en la obligación de establecer sus pares, ¿no? De tal manera de que uno pueda hablar el mismo lenguaje con sus pares y no como experiencias pasadas que a veces uno iba a misiones comerciales y a las finales el interlocutor que tenía al otro lado pues eran empresas demasiado grandes, ¿no? Que en realidad no podía hacer negocios. no podemos hacer negocio, pues, ¿no? O sea, ¿no? es imposible, ¿no? Entonces yo creo que esta decisión, por eso decimos que es estratégica realmente, ¿no? Porque nos va a permitir, yo creo que sí va a permitir un crecimiento real, ¿no? Desde el sector de comercio exterior y turismo, ¿no? En donde se va a reorientar esta política y creo que, como repito, haremos actividades en conjunto, tal cual lo hemos expresado también ahora al viceministro y de parte de ellos también así ha venido el mensaje, ¿no? Ahora, dentro del Estado, digamos, hay que mejorar ciertos temas que implican o que probablemente puedan implicar un atraso para las empresas para que puedan exportar. Pongo un ejemplo, el tema de todas las restricciones fitosanitarias, por ejemplo, para entrar a un país. Entiendo que a veces se demora mucho el hecho de poder abrir el visto bueno del país, del mercado destino, por ejemplo, para exportar un producto que nunca antes se había exportado porque tiene que pasar por una serie de regulaciones. Y eso implica, digamos, un apoyo monetario para poder hacer todas las pruebas, los tests, etcétera, para que pueda un producto, entiendo, por ejemplo, en algún momento se sufrió bastante con la palta y al final se pudo abrir ciertos mercados con la palta, pero me imagino que así, con la biodiversidad tan rica que tenemos en el país, a alguien que se le ocurra exportar productos que, por ejemplo, ni siquiera nosotros conozcamos probablemente ahora y quiera ingresar a ciertos países que puedan ser interesantes como consumidores, probablemente se choquen con este tema de las barreras sanitarias, ¿no? Bueno, definitivamente es una realidad, ¿no? Dependiendo del tipo de producto que uno esté exportando, ¿no? Sobre todo tratándose para consumo humano, ¿no? Efectivamente hay algunas barreras que tenemos que superar, pero eso así están las reglas para todos, ¿no? Yo creo que ahí lo que necesitamos también es un poco lo que hablábamos, ¿no? Contar con la información antes de comenzar a trabajar en el tema de la misma exportación, digamos, ¿no? Entonces, uno tiene que ser consciente que el producto que tiene en la mano, ¿no? Al mercado de destino, cuáles son los niveles de exigencia para poder ingresar, ¿no? Y finalmente ver si que estamos en capacidad de poder hacerlo o no, ¿no? Yo creo que eso sí va a tener que ser muy claro desde las propias pymes, ¿no? Porque así son las reglas de juego en algunos mercados de destino. Pero, y nosotros insistimos, ¿no? Yo creo que hoy en día las oportunidades, ¿no? Comparando con un Perú de hace 15 o 20 años atrás, hoy en día son inmensamente grandes, ¿no? Definitivamente, tenemos ahora TLCs, tenemos toda la gente... La forma como nos mira el mundo es totalmente diferente, ¿no? En tema de lo que es la calidad de un producto, inclusive los servicios que también se exportan desde el Perú,
la seriedad, ¿no es cierto?, la puntualidad, ¿no?, y la misma calidad, como insisto, están siendo reconocidos internacionalmente. Y eso ¿no? es bueno. Y yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Es un trabajo que ha tomado su tiempo, ¿no es cierto?, y creo que seguimos en esa línea cada vez mejor, y sobre todo que esto va en beneficio mismo de las propias empresas, ¿no? Finalmente, para cerrar, me gustaría todas aquellas pymes que quieran, digamos, tener información, que quisieran de repente contactarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A dónde pueden llamarlos o cuál es la página web de ustedes? Bueno, se pueden acercar a la avenida Javier Prado, donde están en el local institucional de ADEX. Javier Prado, ¿no?, con la avenida San Luis. Con la avenida San Luis, ahí en San Borja tenemos una gerencia, que es la gerencia de PYME ADEX, ¿no? Donde ofrecemos ahí la atención, digamos, para todas las empresas, micro, pequeñas, medianas empresas, emprendedores, ¿no?, que probablemente todavía no se han formalizado, ¿no?, que pasen por nuestras oficinas. Los servicios que damos nosotros no solamente es un servicio de inteligencia comercial, sino es mucho más que eso, en realidad. Es mucho más que eso, hacemos fortalecimiento de capacidades. Señor García, lamentablemente el tiempo ya voló, pero súper interesante lo que nos viene a contar. En todo caso, amigos, ya saben, pueden entrar a ADEX, pueden ir a visitarlos para conocer más sobre el mercado al cual podrían exportar sus productos. Muchas gracias por venir a Punto Económico y volvemos con más en el siguiente y último bloque.